buenas noches. Voy a tomar estos 2 miércoles para enseñar acerca de cómo conocer la voluntad de Dios. Cómo conocer la voluntad de Dios. Vamos a entrar en llevar nuestra vida a poder escuchar la voz de Dios. Aprendimos los 2 miércoles pasados a entrar en el reposo de Dios y quedamos en que una de las cosas que nos lleva al reposo de Dios es escuchar la voz de Dios y tener claro que Dios, en medio de nuestros procesos, Él nos va dirigiendo, Él nos va guiando, y así entramos en el reposo de Dios obedeciendo su voz. Así que vamos esta noche a entrar en cómo conocemos la voluntad de Dios. Y como introducción quiero leerles unas palabras que me gustaron mucho investigando un poco, estudiando un poco este tema. Dice así: Dios es soberano por encima de todo y sin embargo no aprueba todo. Vuelvo y repito: Dios es soberano por encima de todo y sin embargo no aprueba todo. Lo cual significa que Dios no aprueba todo lo que Él mismo ordenó que ocurriera. Es decir, Él censura algunos sucesos que Él mismo origina. Él ordena ciertos eventos que no aprueba, o para expresarlo de un modo más paradójico, es en cierto sentido Dios aprueba algunos eventos que en otro sentido no aprueba. Creo que es como un trabalengua, pero vamos a profundizar este trabalengua. ¿Ok? Vamos a empezar para poder entender la mente de Dios, para poder escuchar la voz de Dios, para poder saber cuál es la voluntad de Dios. Debemos tener claro lo siguiente. Quiero que vaya conmigo a los siguientes pasajes. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Vamos a estar hablando profundamente de este pasaje muy conocido. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Vamos a estar también en segundo libro de los Corintios, capítulo 5, del 17 al 19. Y vamos a estar en Colosenses, capítulo 3, verso 10. Así que vamos a comenzar con Romanos 12, del 1 y 2. Dice así: Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. No se conformen a este mundo. Más bien, transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Voy a volver a repetirlo. Así que, hermanos, les ruego que por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes.
no se conformen a este mundo, más bien transfórmense por la renovación de su entendimiento, de modo que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Vamos a entrar en materia. Escúchenme bien. Para poder saber o escuchar la voluntad de Dios, agradable y perfecta, tenemos que entrar en un proceso de renovación de nuestros pensamientos. Vuelvo y repito, antes de nosotros tener claridad de que estamos escuchando la voz de Dios, antes de poder entrar en discernir la voz de Dios, tenemos que entrar en un proceso de transformación y renovación de nuestro pensamiento. ¿Por qué el apóstol Pablo habla de transformar o de renovar los pensamientos para conocer la voluntad agradable y perfecta de Dios? Porque de acuerdo a cómo tenemos el conocimiento o la estructura de nuestros pensamientos o las fortalezas que se construyen en nuestra cultura mental, así vamos a recibir el mensaje de Dios. Y puede ser recibido de una manera distorsional de acuerdo al vano conocimiento que tengamos en nuestros pensamientos. Puede ser cultural, puede ser religioso, puede ser estructuras o filosofías de este mundo, filosofías humanas, ¿verdad? Hablando de lo que es el intelecto humano, ¿verdad? Crecemos con estructuras, crecemos con cultura, crecemos con conocimiento, y al encontrarnos con Dios, la manera en que el Espíritu de Dios o la manera en que la profecía va a salir aún de la boca de un profeta va a ser de acuerdo a la educación del conocimiento que adquiere. Aún cuando uno profetiza, también profetiza de acuerdo a lo que tiene en su memoria. ¿Cómo así? El Espíritu toma del conocimiento o de la cultura o de la educación. Por eso en la diversidad de idiomas, de lenguajes, de jergas, ¿verdad? Se mueve el Espíritu, ¿verdad? He escuchado profecías costeñas, he escuchado profecías argentinas, he escuchado profecías chilenas, y cuando otras lenguas te profetizan, tú quedas como loco, porque no entiendes parte de su jerga, parte de su dialecto, parte de su cultura, porque de acuerdo a como tú tienes en conocimiento de tu mente, la palabra de Dios va a salir de esa manera. Por eso, para entender y para poder captar la voluntad de Dios, tenemos que renovar nuestros pensamientos. No podemos conocer la voluntad de Dios si antes no entramos en un proceso de desaprender lo que un día aprendiste para volver a aprender. En el reino de Dios sucede de esta manera, se le llama nacer de nuevo, pero es lo mismo, ¿verdad? Desaprender lo que aprendiste para volver a aprender. Eso se llama entrar en un proceso de nacimiento de nuevo. Por eso, muchos de nosotros los cristianos entramos en una guerra con Dios cuando oramos y oramos y oramos por un suceso. Por ejemplo, un suceso de sanidad, un suceso de restauración, X o Y. Y pensamos que por el hecho de que aprendimos a que las declaraciones por fe son buenas, o las oraciones por fe son buenas, tenemos que aprender a escuchar cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios.
todos los seres humanos nos cerramos a escuchar la voluntad de Dios. Nos da miedo escuchar la voluntad de Dios. Mucho más si estamos orando por un enfermo. Porque ¿cuál es nuestra voluntad? Que se sane. ¿Cuál es nuestro deseo? Que se levante. ¿Cuál es nuestro anhelo? Que pase un milagro. Pero si eso no es lo que Dios quiere, no entramos ni siquiera a preguntarle. Sino que nos enseñaron la cultura que así como oramos, recibimos, o así como decretamos o declaramos, lo recibimos, no siempre va a suceder de esa manera. Porque estamos diciendo que nosotros tenemos el poder de doblarle el brazo a Dios y podemos hacer que su voluntad sea quebrada. Pero vamos a estudiar profundamente este tema, que realmente entré en diálogo con Dios en estos días. Le dije, necesitamos hablar porque el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Aló? Hay mucha efervescencia, hay mucho emocionalismo, hay mucho misticismo, pero no hay conocimiento. Y el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Verdad? Puedo tener las ganas, puedo tener el deseo, puedo sentir la unción, puedo sentir el poder cuando sale algo de mi boca, pero de que de ahí a lo que tú crees suceda, porque Dios no está de acuerdo, hay mucho que podemos diferir con Dios. Que en lo que deseamos, anhelamos, pedimos y creemos, no es lo que Él va a hacer. ¿Verdad? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17. Creo que ese es el pasaje. 2 de Corintios 5, del versículo 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Ve enseguida Colosenses 3:10. Y se han vestido del nuevo, el cual se renueva para un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Ok. Nuestra vida es una adoración. Necesitamos ser transformados no solo en nuestra conducta externa, sino también en la forma de sentir y de pensar en nuestras mentes. Transformarnos mediante de la renovación de nuestros pensamientos. No solamente Dios está buscando nuestros cambios externos, podemos cubrirnos de la santidad externa, pero si no tenemos una mente renovada o tenemos sentimientos renovados, vamos a causar un choque cuando oramos a Dios. Jesús enseña al Padre Nuestro de la siguiente manera: venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es en el cielo. Y sé que esto lo hemos repetido una y otra vez, pero ¿por qué caemos en lo mismo de no preguntarle a Dios antes de hacer una declaración o una oración de acuerdo a nuestros sentimientos o pensamientos? Porque no hemos sido renovados. Dice que hemos nacido en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso decía, es importante romper culturas o estructuras mentales en nosotros para poder escuchar la voluntad agradable y perfecta de Dios. Si no entramos en romper cultura, dice, las cosas viejas pasaron,
Pero nosotros tenemos una cantidad de mezclas entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Y así venimos a la presencia de Dios. Y sé que todos tienen una relación con Dios peculiar. Cada persona tiene una relación con Dios espontánea, genuina y libre, de acuerdo a su cultura. ¿Verdad? En la época mía, todo era como Reina Valera 1960 y pico, donde mira, uno hasta profetizaba en aquel lenguaje. Vosotros, los que estáis aquí, dice el Señor. Y así, da risa, pero así profetizaba. ¿Por qué? Porque era la Biblia que teníamos en aquel entonces. Y las enseñanzas que nos daban eran de acuerdo a ese lenguaje. Entonces profetizábamos como 30 siglos atrás. Y nuestra mente creció con ciertas dogmas humanos, con ciertas mezclas humanas. ¿Verdad? Porque realmente nosotros somos buenos para profanar lo santo, lo consagrado, por nuestras maneras de pensar. ¿Verdad? Y tendemos nosotros a tener nuestros propios juicios de acuerdo a lo que pensamos. Entonces, para entrar en renovar nuestra mente, no podemos pretender, escúchenme bien, no podemos pretender que Dios piense como nosotros. Dice Isaías 55:11, que los pensamientos de Dios, desde el 8 en adelante, desde el 8 en adelante dice, que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, y los caminos de Dios no son mis caminos. Entonces, ¿cómo comienza nuestra renovación mental? Metiéndonos en nuestra cabecita que Dios no piensa como nosotros. ¿Cómo comienzo a renovar mi mente? Sabiendo que Dios no piensa como nosotros los humanos. Por eso comencé diciendo aquellas frases, que aunque Dios es soberano, no todo lo que hace lo aprueba. Y a veces nosotros somos buenos para nuestra mente juzgar ligeramente. Nuestra mente, y como aprendimos, como se nos enseñó, así repetimos como el loro. A eso le llamamos doctrina. Hacemos doctrinas personales. Como Dios actuó de una manera X conmigo, lo enseño para que se vuelva una enseñanza pública. Porque si me funcionó a mí, le funcionará también a Heidi, le funcionará también a Samuel. Y no es así. Por eso estamos hablando de que llegar a escuchar la voluntad de Dios, agradable y perfecta, es algo personal entre Dios y tú. Entramos en escuchar demasiadas voces. Y lo peor que tú puedes hacer es escuchar. Si tú le estás preguntando a Dios algo que quieres hacer y quieres saber si Él te respalda, si Él te aprueba, si Él va contigo, no tienes que preguntarle a 50 personas. Sino tienes que preguntarle ¿a quién? A Él. Y Él mismo, escuchen esto, y Él mismo enviará el mensaje, sea a tu espíritu o a la palabra, de acuerdo a tu entendimiento, también Dios te va a hablar. Si tú eres una persona ignorante de la palabra de Dios, si tú no tomas la palabra de Dios y la estudias todos los días, de ahí es el depósito donde el Espíritu de Cristo que está en nosotros va a tomar para Él hablarte. Pero si tú no te disciplinas en orar y en leer la palabra, ¿cómo crees que el Espíritu te va a hablar? Entonces muchos operan en el poder de la mente, en la adivinación, nos volvemos adivinos.
tratamos de nosotros crear la voluntad de Dios con nuestros pensamientos, pero no estamos bebiendo de la fuente, que es, número uno, la palabra. Y la palabra leída bajo la dirección y revelación del Espíritu Santo. ¿Cómo se renueva la mente? Número dos, después de tener claro que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Número dos, ¿cómo se renueva la mente? Conociendo los pensamientos de Dios. ¿Y cómo conozco al ver los pensamientos de Dios? Las Escrituras son inspiradas por el Espíritu de Dios a hombres y mujeres que tuvieron experiencias personales directas con Dios. Y esas Escrituras son las que nos van a enseñar cómo piensa y siente Dios. ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Cómo conozco el pensamiento de Dios? Estudiando los sucesos que Dios tuvo con hombres y mujeres en las Escrituras. Este es el testimonio que Él nos dejó, el testimonio de las experiencias que vivió Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Las cartas Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas de Pablo. Son experiencias inspiradas por el Espíritu de Dios para mostrar el consejo de Dios. Y ya no va a venir un ángel del cielo a darnos un evangelio distinto a este que está en estas cartas. Hoy en día hay mucha confusión, están apareciendo nuevos libros. Y el que no tiene primero las bases de los principios primarios de las Escrituras, del Evangelio de Jesús, no puede entrar en ahondar en otras cosas que van a ser de confusión y de engaño. Por eso, escuchar la voluntad de Dios tiene que entrar en nosotros como una disciplina de conocer el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Las Escrituras. Vuelvo y repito, ¿cuál es la mente de Dios? ¿Cómo siente Dios? ¿Cuál es la opinión de Dios en algunos asuntos? Ahí están las Escrituras. Para muchos no va a ser literal, porque también Dios habló de acuerdo a la cultura de aquel entonces. Y por eso uno entra en estudiar y sacar la esencia, no lo literal. Tú no vas a abrir la Biblia y te va a salir el versículo bíblico, Judas se ahorcó. Y no va a decir, el Señor me está mandando ahorcarme. Sí, somos a veces tan literales. Judas se ahorcó. ¡Ay, Señor! Me estás mandando a suicidarme. No, Dios es coherente. Dios no te va a hablar algo incoherente. ¿Verdad? No podemos tomar la Biblia como cartomancia. Tenemos por eso que estudiarla, escudriñarla y pedirle al Espíritu que los inspiró a ellos que nos revele la esencia de lo que está escrito ahí. Y cuando bebemos, no para entrar en tener conocimiento, no se trata de saber en conocer por conocimiento, se trata de que el Espíritu de Cristo que está en nosotros necesita beber de la verdad que nos va a hacer libre. Y así no vamos a ser engañados por demonios vestidos de ángeles que aparezcan en un sueño, que aparezcan en una visión, a ordenarnos algo que Dios no ha dicho que va a hacer. Y hoy en día más que nunca, porque hoy en día el misticismo tiene está posesionado en la iglesia de Cristo, en muchas congregaciones.
todo es por lo que vemos o sentimos. Tuve una visión, tuve un sueño. No estoy en contra de esto, sino que todo debe ser evaluado y pesado por las Escrituras. Para no entrar en engaños, para no dejarnos manipular por espíritus falsos. Uno de los dones que más hoy necesitamos pedir como hijos de Dios se llama discernimiento. Debemos discernir los espíritus. Y esto del discernimiento no es solamente para ver demonios y ángeles. También es para verlos, para ver las intenciones del corazón del hombre. Si viene con la intención de mostrarme una verdad o viene con la intención de manipularme a través de una verdad. ¿Están aquí? Entonces, esto de escuchar la voz de Dios se ha vuelto la moda hoy en el siglo XXI en la iglesia de Cristo. Todo el mundo escucha la voz de Dios porque todo el mundo tiene el Espíritu de Cristo. Pero no todos tienen el discernimiento para saber si es Cristo hablando o un espíritu distinto al de Cristo. Y por eso somos engañados y manipulados por espíritus engañadores. Vuelvo y les digo, que vienen a través de visiones o a través de sueños o emociones. Nos movemos mucho por sentimientos. Y por eso me gustó mucho lo que leímos, de que necesitamos ser renovados en nuestros pensamientos, pero también en nuestros sentimientos. Porque aún podemos escuchar aparentemente la voz de Dios de acuerdo al dolor que sentimos. ¿Aló? Muchos podemos estar heridos y de acuerdo a la herida oramos. Y de acuerdo al dolor causado oramos. ¿Y qué creen que van a recibir? Si usted está orando con dolor o con amargura o con resentimiento, a los que de verdad están escuchando a Dios, Dios les va a decir, perdona y deja ir la amargura. Pero a los que no escuchan con discernimiento del Espíritu, les va a decir, vete de ese lugar, que te maltrataron, o te dolió, te hicieron esto. Entonces, de acuerdo a cómo están nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros pensamientos sanos, también vamos a discernir la voz de Dios. Y no vamos a ser engañados aún. Dice que tenemos un corazón engañoso. ¿Quién lo conocerá? Dice las Escrituras. Solo yo, él responde. Ni siquiera nosotros nos conocemos. Nosotros mismos podemos ser engañados por nosotros mismos. ¿Aló? Y podemos creer que lo que estamos haciendo, Dios porque es que el hecho de que no te caiga un rayo del cielo cuando hagas algo, no significa que Dios te lo está aprobando. Porque así pensamos. Nuestra mente tiene que ser renovada. Pensamos que porque no nos pasó algo malo, Dios no está enojado. O Dios está de acuerdo. Como no se me espichó el carro o no me estrellé, es que Dios está bien conmigo. No necesariamente. Respaldo no es aprobación. Dios respalda su propio nombre. Dios respalda su palabra. Pero no quiere decir que apruebe nuestros actos. Por eso, esto de escuchar la voluntad de Dios es muy, pero muy delicado si no entramos en una verdadera comunión con el Espíritu de Cristo y con su palabra. Es necesario afirmar que escudriñemos las Escrituras y le pidamos al Espíritu de Cristo que nos enseñe, ¿verdad? ¿Y por qué no? Hay momentos en que uno, para interpretar buenas cosas de las Escrituras, tiene uno que estudiar. No buscando, como les digo, no buscando el conocimiento para llenar el ego o el intelecto. No, buscando el conocimiento para liberar
algunas dudas que tengamos de algunos versos en las Escrituras. Uno estudia la cultura, uno estudia la historia, el por qué sucedió eso, a quién se lo dijo Dios, para que no lo vayamos a tomar literalmente cuando no tiene nada que ver con nosotros. Pero Dios quiere que tomemos la esencia, no literalmente, como les di el ejemplo de Judas. Tal vez Dios dice, bueno, Dios no me está mandando a ahorcar, pero me está diciendo que no sea avaro como Judas, que no venda al maestro como Judas. ¿Verdad? Pero esto es una disciplina de renovación. Nuestra mente no se renueva con una varita mágica. Nuestra mente tiene que ir progresivamente adquiriendo la cultura del reino de Dios y sacando la cultura en que crecimos. Pero esto es todos los días, porque tenemos una mezcla. Queremos introducir a Dios en nuestra cultura y hacer que Dios se someta a lo que nosotros queremos. Porque es que yo creo o yo opino que esto es así. Yo me he encontrado mucha gente en el camino que tú les dices, mira, Dios me mandó a decirte que hagas esto. Y literalmente me dicen, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que Dios a mí no me va a pedir eso. Yo no veo la necesidad de hacer eso. ¿Por qué? Porque tienen una estructura, ¿verdad? O como en este tiempo hay tantos maestros, con solamente hundir un clic en YouTube, puedes escuchar cantidad de versiones distintas, cantidad de enseñanzas distintas. Porque una de las cosas, uno de los grandes errores que como la iglesia cristiana, la iglesia entra en que nosotros no nos ponemos de acuerdo. Cada pastor, cada hombre de Dios enseña algo distinto en su púlpito. Y dicen, es que mi visión es esta. Y hemos creado una división en el reino de Dios y una confusión en el pueblo. Y yo he entrado en países donde he encontrado una cantidad de errores antibíblicos y escriturales. Y la gente lo hace, porque el hombre de Dios dice que es así. Y dependemos más del hombre de Dios que de nuestra relación personal con Dios. ¿Verdad? Todo es como un equilibrio. No puedes depender de un solo hombre, pero tampoco puedes escuchar muchas voces, porque también te confundes. Porque cada maestro va a enseñar distinto, de acuerdo a cómo cree. Pero lo importante es que el Espíritu de Cristo, Jesús nos dijo que Él nos dejaría su Espíritu y Él nos guiaría a toda verdad. Que el Espíritu de Cristo está aquí para enseñarnos el camino y llevarnos a la verdad. Y la verdad nos hace libre. Entonces nuestra mente renovada, nuestra mente educada, nuestra mente bien fundamentada en la palabra de Dios, la leche no adulterada, nos hará poder escuchar la voz de Dios y no escuchar falsos espíritus. Porque si viene por un pensamiento, por un pensamiento algo en contra de Dios, tú tienes en el pensamiento la palabra que destruye aquel argumento que no viene de Dios. El enemigo siempre va a hablar, se va a camuflar, vuelvo y les digo, a través de un sentimiento herido, a través de una fortaleza mental. Pero siempre el enemigo también va a usar lo que tú tienes como conocimiento para distorsionar la voz de Dios, para confundirte, para que no hagas conforme a lo que Dios te dijo. Estamos expuestos a muchas voces diariamente, a muchas sensaciones o sentimientos producidas por los aires, por los ambientes, por donde vivimos, por donde estamos, por lo que escuchamos, por lo que vemos, y estamos expuestos. Y el enemigo todo el tiempo está bombardeándonos
para que no atendamos a la voz de Dios. Y muchas veces terminamos obedeciendo otros espíritus que al Espíritu de Cristo, que a la voz de Dios. Terminamos obedeciendo nuestros sentidos. La palabra sentimiento viene de los sentidos. Tus emociones y tus sentimientos son alimentados por tus sentidos: vista, oído, olfato, tacto. Los sentimientos se alimentan de las puertas que el cuerpo tiene. De lo que ves, te puedes llenar de un resentimiento. Ay, la hermana Petra no me saludó hoy, me miró como raro. Pero lo viste mal tú, dice la Biblia. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo será malo. ¿Sí o no? Y fue un vistazo que viste. Y resulta que la hermana Petra ni por ahí. Ni por ahí estaba pensando en ti, sino en el problemón que tiene en la casa. Y tú te vas resentido a la casa. La hermana Petra no me vio, la hermana Petra no me vio, la hermana Petra no me vio. Y pasó al lado mío y ni me saludó. Entonces ahí está, de lo que viste mal, nace como un sentimiento de resentimiento, y así lo hablas, lo escuchas y lo crees. Pero ¿qué dice la palabra respecto a eso cuando viene eso a bombardearte? Vístanse de amor. Por eso tenemos que aprender la palabra, porque la palabra va a contrarrestar todo mensaje que no va de acuerdo al corazón de Dios. O si te sentaste con el murmurador y escuchaste una murmuración, ¿cómo quebrantas eso? Con la palabra. No, pero nos quedamos con el mensaje que nos dieron y no aclaramos la circunstancia o la situación, sino que nos escuchamos a los terceros, cuartos, quintos, séptimos y nos quedamos con esa información y no logramos restaurar una relación porque escuchamos al diablo, al padre de mentira. Satanás es el padre de mentira. Escuchen, él siempre te va a hablar contrario a lo que Dios te dijo. Él es padre de mentira. Aún, él usa una verdad para camuflar una mentira. Por eso él viene a Jesús y lo tienta. Si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Era verdad o no era verdad que él podía hacer eso? ¿Era verdad? Él sí podía convertir esas piedras en pan. Pero ¿cómo lo contrarrestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. No, nos dejamos engañar por el enemigo, porque él usa muy camufladamente mentiras en verdades. Y mucho más cuando es acosador, dice Apocalipsis, que él va hasta donde Dios a acusar a los hermanos. Mira, mira el que te adora, mira el que te adora. Mira, el que te da los diezmos, mira, y está allá, mira, chismeando. Él es experto para llevar cizaña a Dios. Dice que él va a acusarnos delante de Dios. Pero ¿qué dice la palabra en contra de eso? Que tenemos un abogado en el cielo, que si pecamos, él está ahí para perdonarnos. Yo creo que está en 1 o 2 de Juan. Entonces, cada vez que el enemigo busque camuflarse y inyectarte mal en tu cabeza por tus sentidos, la palabra te va a quebrantar todo eso. Tenemos que aprender a estudiar y a leer la palabra. Porque cuando vengan los dardos del enemigo, que dice Efesios, que tenemos que ponernos el yelmo para que no vengan los dardos a caer a nuestra cabeza. ¿Dónde caen los dardos del enemigo? En la mente. En la mente. ¿Dónde vienen los pensamientos de miedo? Los pensamientos de duda, los pensamientos de incredulidad.
a tu mente. Pero si no tienes el yelmo, que cubra tus pensamientos, la palabra es la espada, la palabra alimenta la fe, la palabra es el yelmo, la palabra es el cinto, la palabra es el calzado, la palabra es toda la armadura. No tenemos más armas. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales. ¿Para qué? Para la destrucción de ¿qué? Fortalezas. ¿Cuáles fortalezas, Albert? Lo que está en tu mente. Entonces, es importante, antes de entrar en materia de escuchar la voz de Dios, necesitamos renovar nuestros pensamientos. Y esto es diario. No es que usted ahora se va a comer la Biblia en 3 días. No. No se puede comer la Biblia en 3 días. Sí, ya hay mentes lógicas que me vieron. Ya hice un estudio bíblico en 3 días. No, es todos los días. Todos los días uno lee un capítulo diario. Se toma un libro que quiera escoger de las escrituras y diariamente usted lee un capítulo diario y escudriña ese capítulo, investiga ese capítulo, estudia ese capítulo y así se va llenando, no de conocimiento intelectual, sino de conocimiento donde el Espíritu le va a dar revelación, el rema. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Usted va a llenarse de conocimiento para que el Espíritu beba y se lo revele. No para que usted se crea más sabio que todo el mundo. No para que usted ahora le diga la Biblia ambulante. Hay mucha gente que se sabe muchos versículos bíblicos, pero no los han bajado a revelación de su vida. Son buenos teólogos. Tienen buen conocimiento, se saben muchos temas hasta, Dios mío, suben al tercer cielo como Pablo. Pero no lo llevan a su vida. Y eso es lo más importante, que las escrituras se vayan revelando a nuestra vida. A medida que vamos caminando en el camino de la fe, el Espíritu de Cristo nos va revelando el camino. Amén. Eso es importante. Renovar nuestra mente. Entonces, yo lo he dividido de esta manera. Puede usted encontrar estudios en el apóstol Google o en el profeta YouTube, muchos estudios, pero yo lo he separado y lo he dividido de esta manera. Hay 3 formas de escuchar la voluntad de Dios. Hay 3 voluntades de Dios, ¿verdad? La primera le he llamado la voluntad de Dios respecto a su decreto o respecto a su soberanía. La voluntad de Dios respecto a su decreto o respecto a su soberanía. La segunda es la voluntad de Dios respecto a sus mandamientos. Y la tercera, la voluntad permisiva de Dios. Así lo he separado yo. Vuelvo y le digo, usted puede encontrar estudios respecto a la voluntad de Dios en el apóstol Google o en el profeta YouTube y puede profundizar, puede estudiar, ¿verdad? Pero yo en la investigación que hice me gustaron estos 3 ítems importantes que necesitamos resolver para saber cuál es la voluntad de Dios en X o en Y suceso. Porque nuestra vida es un camino que todo el tiempo tenemos una relación con Dios y en la relación con Dios todo el tiempo le estamos preguntando, Señor, ¿esto es tu voluntad o no es tu voluntad? Señor, ¿esto es bueno o esto es malo? Y en estos 3 ítems vamos a encontrar cómo sabemos en el camino cuándo la voluntad de Dios se hace efectiva en mi vida y cuándo no. Así que voy a tomar unos minutos para hacer una introducción solamente, porque quiero entrar en materia.
y que el tiempo nos ayude. Entonces dice así: la voluntad de Dios respecto a su decreto o respecto a su soberanía. Dice así. Veamos el pasaje de las Escrituras que nos hace pensar de esta manera. Primero consideremos los pasajes que describen la voluntad de Dios como el control soberano de todo lo que ocurre. Uno de los pasajes más claros es el que relata la forma en que Jesús habló sobre la voluntad de Dios cuando estaba orando en el Getsemaní. Eso está en Mateo 26:39. Samuel, ¿me ayudas? Gracias. Mateo 26:39. La voluntad de Dios como el control soberano de todo lo que ocurre. Él dijo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Wow, escuchen eso. Él dijo: Padre mío, si es posible, es una pregunta. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Aquí se refiere la voluntad de Dios en este versículo, se refiere al soberano plan de Dios que tendría lugar unas horas después. Quiere decir que la soberanía de Dios establece control sobre todo lo que crea. Pero nosotros vamos a preguntarle a Dios, de acuerdo a lo que estamos viviendo o siendo procesados, si lo que estamos viviendo es su voluntad. Porque muchas veces pensamos que aún vivir momentos de sufrimiento no son la voluntad de Dios. Por eso en el principio de la introducción leía esto. Ahora van a entender por qué escribí eso. ¿Verdad? Hay momentos que es necesario que Dios permita copas de sufrimiento en tu vida. Pero hay momentos en que no es la voluntad de Dios. No es lo que Dios quería. Y vamos a estudiar un poco esto. Esto se pone bueno. Pero en el caso, mira cómo Jesús dice. Jesús está en el Getsemaní. ¿Cuál era la soberanía de Dios sobre Jesús? ¿Cuál era? Que Él fuera a la cruz. Pero en el proceso, miren esto. En el proceso, Jesús le estaba doliendo. Jesús estaba en forma de hombre. Y sentía una guerra también en su interior. Dice que esta guerra causa que sus poros brote sangre. Médicamente, los médicos dicen que esto es una gran tensión y una gran carga emocional donde se explotan los vasos del cuerpo y sale sangre. Yo creo que ninguno de nosotros, por más proceso que hemos estado viviendo, creo que aquí nadie ha sangrado. ¿Aló? Por eso Jesús llevó toda nuestra carga. Porque lo que él tenía que pagar era mayor que lo que nosotros íbamos a pagar. O sea, lo que Él vivió era para que nosotros no tuviéramos que vivirlo. En esa misma dimensión. Aclaremos. Entonces yo creo que por más procesos o circunstancias, los que estamos aquí, los que me están escuchando por las distintas plataformas, por más proceso, creo que aquí ninguno ha brotado de sus poros sangre por la presión de la situación que están viviendo. Sí, han sentido miedo, han sentido pánico, han sentido terror, pero aquí creo que ninguno ha sangrado. ¿Verdad? Puede causar otro tipo de flujos o fluidos
pero no sangre, ¿verdad? Hay personas que por la presión tienen mal estomacal, por la presión tiemblan, por la presión lloran, sudan, pero hasta ahora creo que no he escuchado que alguno ha sangrado por sus poros. Y dice que Jesús estaba en el Getsemaní, en esta guerra interna entre ir o no ir. Y le dice, Padre, Padre, si es tu voluntad. ¿Ustedes creen que Jesús no conocía la voluntad del Padre? Él se la dijo, tienes que ir a la cruz. Pero estaba tanto en su guerra que él dijo, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Pero si es tu voluntad. ¿Qué quiere decir? Que ahí encontramos el decreto de Dios. Tienes que morir y no voy a cambiarlo. Tienes que pasar por ahí y por más que me llores, por más que me pidas, por más que me grites, por más que patalees, y muchas veces nosotros hemos estado en esas situaciones en nuestros cuartos. Hemos llorado, Señor, ya me cansé de lo que estoy viviendo, Señor, ayúdanos. Y todos tenemos que, más bien, hacer que la lágrima se devuelva. No causé nada. Él sigue parado en la raya. ¿Sí o no? Por más que oramos, vigilamos, ayunamos, está bien, vamos a entender que es tu voluntad. Vuelvo y le digo, cuando hay un propósito destinado, porque puede pasar lo contrario, el enemigo poniéndose para que no encontremos la respuesta. Pero cuando se trata de la soberanía de Dios, tenemos que poder entender que hay cosas que no van a cambiar la soberanía de Dios. ¿Están aquí? Entonces, los que estén pidiendo que se le pase la copa, vamos a Mateo 10:29. Mateo 10:29. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. Esos son decretos o soberanía de Dios que suceden aún así te duela o tú quieras cambiar los decretos de Dios. Leyes espirituales, les llamo yo. Leyes espirituales en la tierra, ¿verdad? Que son no modificables. Pero miren que todo, aún si tú clamas o si tú haz conforme a la voluntad de Dios, Dios cambia sus reglas. ¿Cómo Dios puede cambiar sus reglas? La ley de la gravedad, ¿verdad? La ley de que el río, por ejemplo, Moisés y el pueblo tenían que pasar al otro lado del Nilo. Eso es una ley. Los científicos ya no saben qué inventar para decir, no, que fue la luna que se acercó a la tierra o un temblor de tierra. He escuchado la cantidad en History Channel de cómo explican literalmente, lógicamente, por qué se abrió el mar rojo, el Nilo, el mar rojo. ¿Verdad? ¿Cómo se abrió el mar rojo? Pero ahí Dios mete su soberanía y hace que las pasen. Pilas, 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 que nadie nos está viendo, pilas. ¿Sí? Que no era rojo, sino azul o verde. El fin se abrió. ¿Verdad? Son leyes, son decretos de Dios que aún Él mismo rompe si necesita de que tú necesites pasar al otro lado. Aún es más, Dios le dice, no es el tema de esta noche, pero Dios le dijo a Moisés, no ores, te dije que hicieras algo. A veces no vamos a alcanzar las cosas ni siquiera con oraciones, sino con acciones, porque ya la soberanía de Dios está sobre nosotros.
Dios le dijo a Moisés, no me vengas a pedir lo que ya te dije que yo iba a hacer. ¡Wow! Y hay gente que quiere seguir orando y seguir orando y seguir orando cuando Dios te dijo, acciona, papi, acciona. Hay cosas que no alcanzaremos en oración, sino en movimientos de fe. Si Dios te dijo que Él está contigo, que Él va delante de ti, ¿por qué te tienes que intimidar? Y esto de escuchar la voluntad de Dios requiere de callar 1000 voces que te van a decir lo contrario. Y tenemos que tener claro esto. La gente no te va a apoyar, pero Dios, el que te mandó a hacer lo que te dijo que hicieras, va delante de ti. Pero nosotros queremos que la gente nos apoye porque somos muy emocionales. Queremos la aprobación de los hombres, mas no la aprobación de Dios. Eso es un chip, eso es hay que renovar nuestra mente. Porque aunque te digan no, pero Dios te dijo sí, tú decides, o tienes a Dios del lado o a tu familia. Porque muchas veces te vas a llevar a tu familia por delante, por hacer la voluntad de Dios. Profeta, eso es un anatema, ¿no? Jesús dijo que por causa de mí pondría enemistad entre el padre y el hijo. Entre la nuera y la suegra, entre el esposo y la esposa. Y dice también uno de los profetas, dice, aún hasta la que duermes se te convertirá en tu enemiga. ¿Por qué pasa eso, profeta? Dios no es el Dios de la unidad. Soberanía. Lo que Dios le dijo a Abraham, llévate al niño, coge leña, coge el burrito y te lo llevas y te llevas el cuchillo afilado porque lo quiero como una ofrenda. Pregúntenme si Abraham le dijo a la mujer. Esas mujeres que dicen, todo tenemos que hacerlo en la unidad y en la ley del acuerdo. Hay momentos en que Dios no te va a decir que le digas a tu mujer lo que Dios te mandó a hacer. Hay momentos en que no tienes que decirle ni a tu mamá, ni a tu tío, ni a tu primo, ni a tu abuelo, ni a tu... ¿Por qué necesitas sentir que eres una pieza fundamental en algo que Dios no ha dicho? No estoy creando desunión, pero Dios vino para traer desunión. Yo no puedo cambiar lo que dice la Biblia. Por eso les dije, renueven su mente y estudien la palabra. Porque hay cosas que tu cultura te dice que no, pero Dios te dice que sí. Pero ¿cómo es posible que yo no voy a decirle a mi esposo lo que voy a hacer? Dile y no lo haces, porque vas a obedecer más lo que el regañón que te van a pegar que la voz que te dijo hazlo. Diga conmigo, soberanía. Por eso es importante, antes que sigamos profundizando, que en los próximos días entren a renovar su mente, porque van a escuchar cosas que usted no está de acuerdo, pero está de acuerdo la palabra y se lo voy a respaldar. La palabra renueva, la palabra transforma. Estamos acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera. Cuando Dios nos quita el control de esta manera. Dios, Señor, yo te doy el control. Y Dios te dice, haz esto. No, eso no es de Dios. No, tiene que venir un ángel del cielo a recontraconfirmarme. Y a recontraconfirmarme que lo que Dios me dijo es cierto. Ah, sí. Cuando Dios toca el bolsillo, más todavía a la gente le duele. Pero es en todo lo que se convierte un ídolo en tu corazón te duele. Todo lo que tú quieres tener el control, te vas a contradecir a Dios. Porque no fuiste educado así, porque no fuiste enseñado así. Por eso les estoy diciendo que necesitamos renovar la mente antes que entremos en preguntarle cosas a Dios. Porque cuando Dios te empiece a hablar, vas a creer que es el diablo. Porque nunca escuchaste cosas como la que Dios te va a mandar a hacer. Si tú le dices a un sistema religioso,
que el Señor permitió en mi vida una separación, todos me han tachado porque Dios me llevó a separarme. Pero es un sistema, es una cultura. Esto es al que se le revela, o el que lo vive es quien lo goza. Con Albert Mendoza. Entonces, nadie conoce la gotera de la casa ajena. Y lo que Dios permite en cada ser humano es personal. Gloria a Dios porque Dios restaura matrimonios de 30 años separados. Gloria a Dios que Dios restaura familias de 15 años separados. Pero Dios no es igual con todo el mundo. Entonces, es importante esto. Decretos establecidos de la soberanía de Dios. Cosas que no son modificadas. Cosas que no son mudadas. Cosas que no son quebrantadas. ¿Ok? Proverbios 16:33, Samuel. Para terminar, vamos, Proverbios 16:33, Proverbios 16:1. Vamos, lee Proverbios 16:1 y después pasas a 16:33. Del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. ¿Ese es Proverbios 16:1? Sí. Del hombre son los propósitos del corazón, mas del Señor es la respuesta de la lengua. Dios tú puedes tener muchos planes. Te puedes proponer hacer algo en 10 años, en 15 años, pero Dios te dice, lo que tú quieres hacer en 2 años, lo vas a hacer en 6 meses. Lo que tú te propones mentalmente, sacas tus cálculos, sacas tu matemática, y a ti no te... Mira, la matemática de Dios no es 1 más 1 es 2. Tenemos que, vuelvo y les digo, tenemos que aprender a conocer la mente de Dios. Y lo primero que les dije fue la palabra y la oración. Y si usted está aprendiendo a escuchar a Dios a través de su palabra y de la oración, Dios enviará profetas genuinos, profetas que se meten en la recámara de Dios a decirle lo que usted no puede escuchar porque usted está bien distraído o bien ocupado. Por eso todavía existen profetas en la tierra, porque hay gente desvirulada, hay gente desubicada, y Dios necesita muchas veces alinear a algunas personas, y viene y envía a Dios a sus siervos los profetas. Profetas genuinos, aclaro, no los que profetizan carro casi beca, sino lo que le dicen, Dios te dice que no hagas eso, o Dios te dice que hagas esto. Y Dios siempre te va a afirmar, a Él le gusta afirmarte. Cuando tú estás haciendo algo y tienes como que tembladera, y será que es Dios, será que no es Dios, siempre Dios te da una patadita de la buena suerte y te dice, por aquí es, y te manda un profeta y te da un empujón. Y te sientes afirmado. Dios te va a afirmar lo que ya te ha dicho. Dios te va a confirmar lo que ya te ha hablado. ¿Ok? Proverbios 16:33. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas del Señor viene toda decisión. Wow, este me gusta mucho. Una vez lo leí y aprendí esto. Los hombres echan suerte. Una vez discutía con alguien que decía, la suerte no es de Dios. Los hombres echan suerte, pero Dios decide quién se la gana. Entonces, apunta el baloto que Dios decide quién se lo gana. Pero ya cuando se vuelve una avaricia en su corazón, cuando ya se vuelve un ídolo, ya ahí sí es el problema. Antes que vaya a perder los 5 barras del baloto, pregúntale a Dios si se lo va a ganar. Y Dios le puede decir no. Mire, mi padre tiene una buena suerte. Mi padre le gusta mucho eso, apuntar la lotería. Caramba, y se ha ganado loterías en Estados Unidos, loterías en Colombia. Es muy bueno para eso. Yo, Señor, Dios mío, hasta los malos prosperan. No es una broma. Él no ve. Proverbios
Proverbios 21:1 dice, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Miren esto, como canales de agua es el corazón del rey en las manos del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios tiene tu corazón y te va dirigiendo, todo va a fluir. Cuando ya es tu cabeza loca, tu corazón obstinado, el río se tuerce y nada te sale. Por eso necesitamos el direccionar del Espíritu de Cristo en nosotros y el direccionar de los profetas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué menciono a los profetas en este tiempo? ¿Por qué? Porque si todos tuviéramos la disciplina de orar y leer su palabra, Dios le hablará a cada uno. Pero Dios necesita usar a sus siervos los profetas. Dice, no hará nada el Señor sin que antes lo revele a sus siervos los profetas. O sea que antes de que tú estés metiendo la pata, ya Dios se lo mostró a un profeta. A mí me da, ¿a quién no le da rabia que Dios le estorbe el asunto? ¿A quién no le molesta que Dios le desbarate sus planes? Yo tengo mis profetas personales. Por más que uno intenta esconderse de los ojos de Dios, Dios lo encuentra a uno. Entonces, es importante esto de la voluntad de Dios como un decreto y como una soberanía, ¿verdad? Pero vuelvo y les digo, Él mismo constituye las leyes y Él mismo las puede romper. No nosotros, es Dios. Por ejemplo, otro ejemplo, la batalla de Josué. Dios detuvo la ley de la rotación de la tierra. Oye, ¿tú sabes qué es que Dios le ponga el dedo? Así como usted tiene un mapa mundi en su casa, de esos de antes, el de la bola con el... Que Dios le ponga el dedo así, literalmente, a la tierra. Y la tierra se frene. Para que Josué ganara una batalla. Díganme si eso no es el humor de Dios. La soberanía de Dios es tan especial que no es que tú la muevas muchas veces a que la haga. Él le place. Mira, a Él le place. Y si a Él le place hacer cosas con la gente, ¿por qué nosotros nos vamos a ofender? ¿Por qué nos vamos a poner bravos? ¿Por qué nos vamos a incomodar? ¿Por qué nos vamos a sentir ofendidos o aludidos? Si a Dios le da la gana. ¿Acaso queremos ser Dios? Y Dios le puso el dedo a la ley de la rotación y la traslación de la tierra. Y hizo que un día durara todo hasta que Josué ganó. Y los científicos no encuentran ese día. Falta un día en el calendario. Porque eso es la hermosa soberanía de Dios sobre nosotros, sus hijos. Al que Dios le da la gana, pechicha, no se pongan celosos. No es que Dios haga sección de personas. No es que Dios tenga favoritos. Como dice Marcos Brunet, es que Dios tiene íntimos. Hay gente que es amiga de papá. Dios no tiene favoritos ni tiene sección de personas. Hay gente que le cae bien a Dios. Entonces, aquí tenemos el primer significado de la voluntad de Dios. Es el control soberano de Dios sobre toda su creación. Diremos que esta definición identifica su voluntad soberana
su voluntad soberana o su voluntad decretada. Esta voluntad no puede ser quebrantada, siempre se cumple. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? Eso está en Daniel, capítulo 4, verso 35. Así que esta es el primer ítem de cómo reconocer la voluntad de Dios. Este primer ítem se llamó o se define la voluntad decretada o soberana de Dios, la cual no puede ser quebrantada. Quiere decir que Dios dijo, esto va por encima de la cabeza del que sea. Yo estuviera adorando a Dios. O lo contrario, no te vistas porque no vas. Pero tenemos que aprender a aceptarla. Como seres humanos tenemos que aceptarlo. Tenemos que aprender a aceptar la voluntad soberana de Dios. No molestarnos, no ponernos bravos, no ofendernos, no herirnos, no irritarnos. Preguntemos antes de meter la pata. Que Dios no me habla, porque nunca has disciplinado tu espíritu, tu oído. Nunca has estudiado y escudriñado las escrituras. No tienes una relación con el Espíritu de Cristo. No esperes que Dios te conteste en 5 minutos de oración lo que Él ha decidido desde antes de la fundación del mundo. Claro, ¿podemos llegar a tocar el corazón de Dios? Sí podemos. Sí podemos. Dios también cambió muchos decretos de muerte. Y también eso está en las Escrituras, pero por el tiempo no entraremos en ahondar en ese espacio de que Dios también cambió decretos soberanos por el corazón de uno que gimió conforme a su corazón. Así que vamos a terminar esta plataforma de dimensiones orando al Padre para que Él nos enseñe su soberanía antes de nosotros orar conforme a nuestro corazón. Y que podamos entrar a partir de esta noche en reestructurar nuestros pensamientos, en poder mudar nuestros pensamientos, ¿verdad? No se trata de encajar los pensamientos de Dios con los nuestros, no. Tenemos que desplazar nuestros pensamientos y tener los pensamientos de Dios. Porque muchos creyentes lo que hacen es eso, tratar de encajar lo que piensa Dios con lo que pienso yo. Y no, eso nunca va a resultar. Tienes que quitar lo que tú piensas y pensar como Dios pensaría. Así que vamos a orar en esta noche. Y todos los que nos están viendo y todos los que estamos aquí, podamos llegar a entender que nuestra mente es finita. Que podemos llegar a ser inteligentes y tener conocimiento. Pero los pensamientos de papá y los caminos de papá no son nuestros, sino hasta que alcanzamos la madurez espiritual. Eso lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2. Que los que son naturales no entienden las cosas del Espíritu. Pero los que son espirituales, todo lo juzgan, pero nadie los puede juzgar. ¿Saben por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Y tener la mente de Cristo significa no escuchar la opinión de la gente, sino quedarnos simple y exclusivamente con lo que papá dijo. Sin pedir la opinión, sin pedir el concepto,
sin pedir por inseguridad que Dios me confirme para que ningún espíritu inmundo tenga que confundirnos, sino que podamos llegar a escuchar tanto a Dios, que podamos estar cambiándonos y Él decirnos: no te pongas la camisa salmón sino la roja, porque te puede librar de la muerte, porque a cualquiera matan por ahí confundiéndolo de suéter. O decir: no quiero que salgas hoy, quédate en tu casa. O que te diga: ve a tal centro comercial, vas a comprar esta pinta de ropa y se la vas a llevar al hermano tal. Hay gente que se molestó mucho conmigo por eso, porque yo bendigo demasiado, pero a veces no saben que es que Dios me hablaba. Me decía: Albert, ¿te acuerdas de la ofrenda que recibiste hace 2 días? Yo: sí, la tengo guardada. Eso no es tuyo, se lo vas a dar a fulanito. Yo: Señor, pero no tengo en la casa comida. Yo proveeré lo tuyo, eso no es tuyo. Y muchos me gané de enemigos por obedecer a Dios. Te ganas a los que están hasta contigo a tu lado de enemigo, porque Dios bendice al que Él quiere bendecir, y aún a través de que Él quiere bendecir. Esto de escuchar la voz de Dios, mis hermanos, esto es bastante complejo. Esto es el que lo vive realmente. Esto no es para tratar de convencer o explicar a nadie. Cuando conocemos el corazón de Dios, queremos hacer lo que Él dice. Padre, en esta noche yo te pido, Señor, así como oró aquella vez el profeta Eliseo, para que los ojos espirituales de su siervo vieran que mayores eran los que estaban con él en aquel entonces. Yo oro así, para que se les abra el entendimiento a los hijos de la casa Sión y puedan entrar en renovar sus pensamientos, en renovar su mente y entrar en escuchar tu voz, en poder entender que los planes que nosotros hacemos, que la manera en que nosotros fuimos enseñados, no es la manera que tú vas a actuar con nosotros. Que tu soberanía nadie la puede quebrantar, que tus decretos nadie los puede quebrantar. Señor, ayúdanos a no creernos Dios. Muchas veces decretamos en nuestras fuerzas, hacemos decretos que no han salido de tu boca, sino salen del corazón, salen de la mente. Hacemos oraciones que no vas a respaldar, ni mucho menos vas a aprobar, porque no conocemos tu corazón, porque no conocemos tu voluntad, porque somos arbitrarios muchas veces. Oramos como creemos o pensamos, pero no como tú piensas y haces las cosas. A veces nos molestamos: ay, pero ¿por qué hicieron eso así? Pero si así quiso Dios. Pero ¿por qué Dios se llevó a aquella persona que era tan buena? Porque así quiso Dios. Y aceptamos la soberanía, aceptamos y quitamos todo resentimiento de nuestro corazón. A veces queremos culpar a muchos, a la gente, de lo que nos está pasando mal. Culpamos a la gente de lo que Dios ha determinado. Señor, hoy oramos para que nuestra mente y nuestro corazón se alineen a tu mente y a tu corazón. Háblanos, renuévanos, transfórmanos con tu palabra. Y también a través de los procesos se han quebrantado los corazones de piedra y se vuelvan corazones de carne. Ayúdanos a entender que el dueño de la creación eres tú y no nosotros, a través de nuestras oraciones, que queremos ser los superhéroes que salven el mundo. Gracias por darnos al Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad. Chao, chao. Buenas noches.